Como corresponde, primero vamos por el comienzo, por lo que ha sido la refundación de la democracia allá en 1983. ¿Usted siente, diputado Mario Negri, que desde el gobierno hay algún nivel de utilización de la figura de Alfonsín a la hora de sumarlo al combate contra Clarín o por el tema de la ley de medios? Bastante, yo creo que sí. En términos general, yo recuerdo que le causó dolor más que todo, porque Alfonsín no decía nada, pero aunque parezca mentira, él le ponía mucha fuerza por el tema de la transición, ¿no? Pero el tema de derechos humanos era muy fuerte para Raúl, y lo que significaba. Nosotros éramos de la juventud, lo vivimos intensamente eso. Y la idea de que la historia en el relato del kirchnerismo comienza cuando ellos llegan, esa nueva cultura adanística de que el mundo comienza conmigo, de aquel hecho que después, si bien le pidió disculpa telefónicamente el expresidente Kirchner sobre el tema de derechos humanos, una cosa de tanto valor, nunca lo dijo. Después del discurso de Kirchner, le dolió fuerte. Y en realidad creo que el gobierno utiliza, es parte, construye el relato con lo que necesita. Lo que estoy seguro que le hubiese gustado a Alfonsín es que a los 29 años estuviesen todos en la Plaza de Mayo y no tendríamos que estar todos los otros en la Casa Radical. Claro. En ninguno de los otros extremos. Porque nosotros, si bien vivimos clima de libertad, no hay violación de derechos humanos, está claro, digo, por favor, que se entienda bien, pero tuvimos que reafirmar en un documento la necesidad de frenar la caída de la calidad de la democracia, claro, y el retroceso que estamos teniendo, independientemente de los errores que se puedan cometer en el gobierno. Pero la verdad es que a 29 años, tener que responder interrogantes de nuevo que creíamos que estaban resueltos, nos deben hacer pensar mucho a toda la dirigencia política. Lo que creo que se ha puesto con más fuerza en el kirchnerismo, porque la idea del populismo en Latinoamérica y en general, más allá de las conceptualizaciones que tiene, necesita sostener el relato sobre la base donde no haya límites. Y digo por qué. Porque el populismo funciona muy bien en la medida que vos tengas capacidad para distribuir, cuando vos puedas dar, cuando puedas aumentar el salario real, cuando no te interpelen, cuando no te cuestionen, cuando puedas tener una democracia casi plebiscitaria, de una relación directa, como la que se ha instalado acá. Ahora, cuando se producen los efectos negativos después del populismo y empieza a desgranarse la composición de la alianza de poder que se ha tenido, que no es un programa de gobierno en sí mismo, como el que ha tenido el kirchnerismo, entonces ahí vienen las cosas que no me gustan. Y eso es lo que pasó con la justicia, con lo que ha pasado con la división de poderes, con la idea de escribanía del Parlamento, ¿no? Muy fuerte. Los miedos. Ha vuelto el miedo a 29 años de democracia, que nosotros creemos que había desaparecido. Lo que festejamos a nuestra edad en el 83. Lo primero que festejamos, los que habíamos estado presos en el 75, que se habían ido los miedos, que podíamos caminar tranquilos. Mario Negri y muchos de los que estamos acá éramos muy jóvenes en el 83 y exactamente una de las consignas que se cantaba en la calle era a favor de la paz, de la libertad. Somos la vida, somos la paz, cantaban los jóvenes de la coordinadora en aquella época. Lo invito al diputado nacional y lo invito a todos ustedes a que recordemos un fragmento de aquel discurso histórico del retorno de la democracia por parte del doctor Alfonsín. Debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia, toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor, porque como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Termina hoy
el estéril tutelaje sobre los habitantes de este país. Eso quiere decir que el gobierno retoma su tradición como defensor del Estado de Derecho y de las libertades públicas. Y quiere decir también que los ciudadanos reasumen el pleno ejercicio de sus responsabilidades. Bueno, la pregunta es, ¿qué recuerdo les trae? ¿Dónde estaba usted en ese momento, Negri? ¿Estaba allí en el Congreso? ¿Estaba en la calle? No, estaba en Córdoba. Estaba en Córdoba. Habíamos hecho la campaña, habíamos pasado por todo lo que significaron los acontecimientos. Pero yo creo que hoy hay que reafirmar hacia el tiempo los desafíos. Es decir, la idea no es abroquelarse sobre la nostalgia, sino hacer un paso propositivo. Así como tuvimos momentos difíciles. Yo, por ejemplo, creo que el momento del fracaso de la alianza, más que un fracaso, la gestión de gobierno y las causas que se puedan buscar, por ejemplo, en estos 29 años, es un golpe a la cultura de coalición, que la Argentina había comenzado a aprender y que quedó como asignatura pendiente. Ahora creo hacia adelante. Yo creo que el kirchnerismo, y no lo digo peyorativamente, como no hay populismo sin autosucesión, y eso termina en la Argentina. Claro. Ya hay que pensar la Argentina después del kirchnerismo, a 30 años de democracia. Restablecer el país normal, de equilibrio de poderes, de división de poderes, que cuando la Corte le diga que le paguen a los jubilados, le paguen a los jubilados y no que Bocio se le ría la cara, que cuando los jueces resuelven de una manera, no lo hostiguen, el ministro no haga conferencia de prensa en el Consejo de la Magistratura, no se haga una lista de 18 con jueces para que sean amigos del poder y resuelvan cuando ellos quieran, que no los moleste el periodismo independiente, que sepa que está para interpelar, para meterse debajo de los escritorios, para saber la verdad, si no, no tiene razón de ser. Un país normal a donde la gente vaya al supermercado y vea que la inflación es la que es, no la que le dice Moreno. Claro. Porque hay que restablecer desde los modos tributarios que se han desordenado en la Argentina, la enorme oportunidad que perdimos en estos 8 años de crecimiento, el desastre que se ha hecho con la política de subsidios indiscriminadamente, y eso que dice que son progresistas, lo que sucede con el deterioro del salario, la caída del empleo. Yo creo que estamos a fin de año en el momento de 6 trimestres de chatura económica y de mayor tensión política. La economía chata y la política en tensión, porque el gobierno sostiene el relato sobre la lógica de amigo-enemigo y creo que además saben que el año parlamentario los va a castigar a la gente, digamos, le va a tirar la oreja fuerte, que la mayoría absoluta, que en estos países se cree que es una virtud para la democracia, termina siendo la cultura lego más grande que puede haber en la concentración de poder. Eso pasó ahora. El kirchnerismo ha tenido el mayor poder que se puede haber tenido en la Argentina. Facultades delegadas, concentración de poder, mayoría absoluta en el Senado, mayoría absoluta en diputados. Y además, ¿ustedes saben que vivimos en emergencia económica todavía? Claro. La Argentina, todavía, que creció al 8%, está en emergencia económica. La razón de la emergencia es para manejar el 75% de los recursos nacionales, disciplinar con las provincias, que se pierda el federalismo y además una fuerte pauperización social. Es una pena, se está perdiendo el empleo productivo, se está sosteniendo sobre el empleo público. Necesitamos cambiar la mirada sobre la integración. Además han buscado del populismo lo más antiguo, que aquellos que creían, como decía Cardoso en Brasil, era el comienzo de la sustitución de las importaciones para crear industria, pero lo hacen con el modelo del 50 y además no hay industria y los capitales se van. Se nos han ido 80.000 millones de dólares de la Argentina. Algo nos está pasando. Y cuando la gente salió a la calle, creo las dos oportunidades tienen que ver con lo que vos preguntabas hoy. ¿Qué se puede palpar en la calle? Se palpa lo que la gente dijo cuando salió a la calle. Y eso es un mensaje directo al gobierno para que resuelva los problemas y a la oposición, si quiere ser gobierno, para saber que tiene que resolver esos problemas también. Porque de lo contrario, no hay posibilidad de alternancia lógica, previsible. Y yo creo que ese es el desafío. Ayer
en el Comité Nacional del Partido lo que hubo fue una reafirmación de valores y la necesidad de la independencia de poderes en un país que a 30 años no tenía que volver a refrendar eso. Diputado Mario Negri, la última pregunta. ¿Qué pasa con los radicales que han sido en estos últimos 10 años y en distintos momentos seducidos por el kirchnerismo? Digo, desde aquel comienzo de Julio Cobos hasta el actual, por ejemplo, Gustavo López, que sigue en el gobierno, los nuevos que empiezan a coquetear con el kirchnerismo, como el propio Leopoldo Moró. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay banderas del radicalismo que el kirchnerismo ha levantado? No, yo creo que hay cosas, sí, primero, actuaron con mucha picardía en términos de instalar temas, en términos de valores que produzcan efecto transversal, que crucen, ¿no? Y eso pasó en el Parlamento. Claro. Néstor Kirchner era muy hábil en eso, ¿no? En segundo lugar, no necesariamente la invocación de las banderas significa que sean llevadas por las mismas manos ni al mismo destino, aunque se agiten de una forma parecida, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con el kirchnerismo. Es más, el populismo antiguo quizás no hubiera hecho cosas que hace hoy. Se está más ayornado el populismo, inclusive ha incorporado temas que son trascendentes para la sociedad, igualdad de derechos, que hacen que se produzca una zona gris de mucha confusión. La idea de reivindicar el rol del Estado frente a los 90, a las que ellos acompañaron y aplaudieron y votaron para que se terminara de conformar, ¿no es cierto?, lo plantean en una cuestión épica. Es decir, yo a veces tengo la sensación, yo he sido legislador otra vez, que cuando hablaban de YPF, nosotros teníamos que pedir disculpas. Y en realidad, el que informó es quien está en el gabinete de aquella ley. Entonces, Oscar Parrilli. Creo que la construcción del relato hace que levanten banderas que son caras a la sociedad, aunque las agiten de manera parecida, pero con un destino distinto. Diputado Mario Negri, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted y felices fiestas. Nosotros le habíamos prometido la columna de José Antonio Díaz con un título muy particular.